bendecidas, disfrutando de la presencia del Señor. ¿Cuántas recibieron esa presencia tan hermosa? ¿Verdad que sí? Dios es maravilloso, ¿verdad? Es hermoso, Dios es bueno porque su misericordia, dice su palabra, es para siempre. Y bueno, pues Él no dejará caer a sus hijos. Y bueno, pues estamos agradecidos en esta mañana y contentos porque pues nos permite recibir el consejo de su palabra y nos permite poder hablar de ella, ¿verdad? Es un gran privilegio. Así que, ¿qué les parece si oramos? Antes de empezar la palabra, vamos a dar gracias al Señor, poniéndonos en sus manos. Señor, quita toda venda de mis ojos. Abre el corazón, abre mis ojos espirituales a tu palabra, a entender tu palabra, a conocer que tú eres Dios, porque estamos viendo una serie creciendo en el conocimiento y queremos crecer en ese conocimiento que solo proviene de ti y saber que todas las cosas nos ayudan para bien, pero es necesario, Padre, que podamos ser atentos a tu voz, a tu llamado, a tu benevolencia, a tu buena voluntad, a conocer cuál es lo que tú quieres enseñarme, Señor. Así que háblanos en esta mañana, Señor, te pido. Pongo mi vida en tus manos, Señor, dame gracia. No vinieron a verme a mí ciertamente, solamente a escuchar tu palabra, pero que yo pueda ser un instrumento en tus manos, Señor. Te lo pido por tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues qué gusto, qué gozo me da. Bienvenidos todos y todas. Es un deleite poder estar. Es un deleite, ¿verdad? Lo cantábamos, mi deleite es estar en tu presencia. Y bueno, y también es un deleite estar en el momento de la palabra. Así que vamos a continuar. Bueno, también está Elizabeth, aunque vinieron por primera vez, que no habían venido. Elizabeth tampoco había venido a la reunión de mujeres, ¿verdad? ¿Alguien más que no había venido antes a la reunión de mujeres? Creo que todas ya somos, ¿verdad? Entonces, pues siempre es bueno que podamos ser partícipes de este servicio. Yo les digo a las mujeres, es que no es lo mismo recibir las enseñanzas de generales que recibir una enseñanza de mujeres, ¿verdad? Nos edifica a nosotras las mujeres. Entonces, bueno, pues es hermoso, ¿verdad? Así que vamos a continuar con nuestra serie del libro de Eclesiastés. Hemos estado estudiando el libro de Eclesiastés y nuestro tema de hoy les voy a decir cómo se llama. La vanidad debajo del sol. Fíjese. ¿Cuántas conocen la vanidad? Ay, sí, dicen unas, sí, sí. Bueno, desde diferentes ámbitos, no crean que nada más la vanidad se refleja o se manifiesta de una manera, es desde muchas maneras. Déjame darte un significado de vanidad que encontré de acuerdo a la teología cristiana. Dice que la vanidad consiste en depositar la confianza en forma excluyente en las cosas mundanas, lo que hace que el hombre no necesite de Dios. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Depositar nuestra confianza en las cosas del mundo. ¿Eso qué hace? No necesito a Dios, soy suficiente. Eso es lo que nos dice la teología cristiana. Y dice que la vanidad es considerada a menudo como el vicio, lo pone como el vicio maestro. O sea, como uno de los vicios comunes, ¿no? Pero mire, según el diccionario, ay, se me movió un poquito aquí. Según el diccionario, vanidad es arrogancia, presunción, envanecimiento. Entonces, fíjate que la arrogancia, el envanecimiento, la presunción nos separa de Dios. Fíjate qué tremendo, ¿no? Son pecados, ¿verdad? Y nos separan de Dios. Entonces, pues hoy este es nuestro tema. ¿Cuántos sabemos que la vida está llena de contrastes?
Pero también de vanidades. Ya lo acabamos de ver ahorita. ¿Qué es la vanidad? Una total separación de Dios, estar más en las cosas del mundo. Fíjense, tal vez hayamos vivido en la vanidad antes de conocer de Cristo, o tal vez, aún conociendo a Cristo, seguimos viviendo en la vanidad, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a ver. Dile a tu compañera, dice mi esposo, dile, vanidosa yo. Dile así, vanidosa yo. No, ¿sí? Ay, todas se ríen, bueno. ¿No, verdad? Bueno, no sé. Fíjate que para mí, este libro de Eclesiastés es muy importante porque marca mucho la manera de cómo Dios trató conmigo en mi juventud. Más joven, ¿eh? O sea, todavía más joven. A través de enseñarme por medio de este libro, Él trató conmigo. No quiero hablar propiamente de mí, pero a veces es bueno dar un poco de testimonio de lo que Dios hizo contigo. Es bueno. A veces también le edifica a otras personas. Y no porque tenga que hablar de mí, pero ¿qué ejemplo más claro te puedo dar de lo que yo viví, verdad? Así que te voy a contar un poquito. Un poquito. Cuando yo conocí verdaderamente a Dios, era muy joven, era pues adolescente realmente. Ya estaba para la etapa de la juventud o ya estaba en la etapa de la juventud. Y estaba estudiando mi carrera en el IPN. Ay, es que se vicia y como que taladra en los oídos. Estaba estudiando mi carrera profesional a la vez que trabajaba en una empresa, porque cuando tú sales de la vocacional sales con un título de técnico. Y al entrar al primer año de la carrera, yo comencé a buscar trabajo y bueno, pues Dios me abrió las puertas, porque fue Dios, ¿verdad? Aunque no le conocía, y yo empecé a trabajar en una empresa como auxiliar contable. Al poco tiempo tuve la oportunidad de comprar un auto, porque pues el trabajo te da dinero, ¿verdad? Y como a mí se me hacía bien difícil ir en el metro, sí, antes había pretujones, no, hoy está desquiciado, pero bueno, antes ya había pretujones, entonces yo me acuerdo que iba por Calzada de Tlalpan en el metro y yo volteaba a ver y yo decía, yo voy a tener pronto uno de esos. Y yo así decía, y bueno, el Señor fue benevolente conmigo y me dio la oportunidad de comprar un auto. Cuando yo estaba trabajando, estaba estudiando mi carrera y mi trabajo en aquel entonces me daba la posibilidad de disfrutar de muchas cosas porque pues antes rendía más el dinero, ¿no? y además yo era contadora, o sea, administradora, ¿no? Porque lo que ganaba era prácticamente solo para mí además, ¿no? Aparte de administradora, pues yo lo que ganaba pues era para mí. Mis papás no me exigían realmente nada, o sea, yo sí cumplía con dar un gasto porque me lo enseñaron, pero no me exigía nada, porque gracias a Dios pues mi papá tenía un trabajo, podía solventar todos los gastos de la familia y bueno, pues entonces yo dije, de aquí soy, ¿no? Todo para acá. Así que me di a la tarea de comprar pues la ropa que yo quería. Yo me acuerdo que muchas veces tenía que ir a las secretarías de Hacienda y me tocaba ir a la de Polanco y yo, me la pasaba en una plaza ahí muy famosa y yo decía, cuando la próxima vez venga voy a comprar esto y así, ¿no? Ya saben. Y bueno, pues yo me compraba lo que yo quería. Y iba a los restaurantes que yo quería también, de mi predilección. Me paseaba e iba a los lugares de espectáculos cuando yo quería, porque pues casi siempre. Todos los fines de semana había café con las amigas y bueno, etcétera. Tener cierto estatus te da poder a tu nivel, pero te hace ser independiente. Porque ya tenía pues tarjeta de crédito, ya tenía tarjeta departamental y ustedes saben, como contadores, pues te sabes el manejo, ¿no?
Y bueno, pues estaba muy jovencita, estaba muy joven, pues apenas estaba en los primeros años de la carrera, cuando yo ya disfrutaba de todas estas cosas. Eso a muchos nos da superioridad, y en mi caso particular así fue. Me volví muy vanidosa. Bueno, ya era, pero me volví más. Con todo lo que podía disfrutar me volví más vanidosa, y es que además yo me relacionaba con personas de ese nivel, o de ese tipo, o de ese estatus, profesionistas, y bueno, muy egocéntricos, ¿verdad? Muy egocéntricos, pues mi ego también se elevaba aún más. Obviamente es una manera vacía de vivir sin Dios. Yo en ese momento no lo entendía. En ese momento no lo sabía, no me importaba, ¿no? Bueno, déjame decirte que yo a mi forma era espiritual también. Practicaba una religión y creía en Dios, pero solamente de manera religiosa. Porque yo seguía viviendo en la vanidad de la vida. Yo sí iba a la iglesia tradicional y todo, creía en un Dios, pero de una manera religiosa, porque mi vida seguía siendo igual. Eso no me daba felicidad. Tenía ciertos gustos, ciertos placeres, felicidades momentáneas, pero no me daba una verdadera felicidad. Tú crees que es así porque estás en tu burbuja, ¿verdad? Pero la realidad es que no era así. Todo es una apariencia. Es como querer atrapar el viento con tus manos. ¿Cuántas saben? Pero ¿cuántas saben que es una falacia? Por más intentos que hagamos, te pregunto, ¿podemos atraparlo? Podemos tener una máscara, pero la realidad es otra, ¿verdad? Una careta, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que podemos tener una apariencia, pero la realidad es otra? Bueno, pues allí fue donde Dios me alcanzó, hermanas, en medio de la vanidad. Creyendo que ya había alcanzado todo, ¿no? Wow, ¿no? Buena edad, buen estatus, ya sabes, ¿no? Yo ya lo alcancé todo, yo ya me sentía así como superpoderosa, ¿no? Y todavía no había salido la chica superpoderosa, ¿eh? Pero yo ya me creía, no sé, yo no sé si ya había salido o no, pero yo ya me creía, ¿no? Entonces, pues sí, todo eso te hace ser de esa manera, con egocentrismo, con altanería. Bueno, es que antes de conocer a Dios, tú no lo sabes. Tú piensas que todo eso es normal, pues es lo que te enseñan, es lo que vives, es lo que ves, es lo que los demás viven, pero viene Dios como espada de dos filos que penetra, traspasa y ¿qué hace? Te centra, ¿verdad? Ciertamente no es fácil, el cambio no es de la noche a la mañana. Así que el Señor comenzó a trabajar en mi corazón por medio de este libro de Eclesiastés. Y me llevaba a leerlo una y otra vez. Y me repetía el Señor mucho aquí, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y yo decía, ¿pero por qué? Y otra vez, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y otra vez yo decía, bueno, ya terminé de leer Eclesiastés, ¿ahora qué voy a leer? Otra vez Eclesiastés. Y así, y me volví al Señor y otra vez, y otra vez. Y la verdad es que me dolía mucho en mi corazón este proceso. Quiero decirte que el proceso no es fácil. Y me dolía en mi corazón entender esto y dejar todo eso que me agradaba. Porque me agradaba. Porque te agrada vivir de cierta forma, te agrada ir a ciertos lugares, te agrada tener ciertas cosas, pero duele dejarlo, ¿verdad? O sea, yo sé que muchas saben de lo que hablo. Me dolía mucho en mi corazón entender esto y dejar todo eso que me agradaba. Además de que mi familia
Y la gente a mi alrededor no me ayudaban en nada. ¿Por qué? Porque estaban en lo mismo, ¿verdad? No me ayudaban en nada, porque sin Dios vivían lo mismo. Pero gracias a Dios, que Él seguía trabajando conmigo. Y aunque dolía el proceso, trataba de entender lo que me hablaba a través de este libro. De tal manera que Dios transformó muchas áreas de mi vida y sigue transformando. Mucho me acuerdo de cómo Dios me repetía, les vuelvo a repetir esto, vanidad de vanidades, todo es vanidad, y me lo repetía y yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué puro escucho eso, no? Yo no entendía, no sabía muy bien, estaba empezando a conocer a Dios, pero fíjense que la parte que sellaba mucho mi corazón era siempre cuando llegaba al capítulo 12, cuando dice en el verso 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y no tengas en ellos contentamiento. Y cada vez que leía este libro y volvía al capítulo 12 y llegaba a esa parte, entonces era como que yo entendía, como que me caía el 20 de decir, vale la pena. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y cuando terminaba diciendo en el verso 13, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué creen? Estas palabras penetraban en mi corazón, rechinaban en mis oídos y me derrumbaba. Porque el hecho de saber que podían venir días malos y que tenía que tener temor de Dios y guardar sus mandamientos, me hacía recapacitar que dejar todo aquello que a Dios no le agrada valía la pena. Y mi familia me decía, pero ¿cómo? ¿No? ¿Cómo crees que te vas a ir a enclaustrar a una iglesia? Y me lo decían. Pero yo le doy gracias a Dios que fue más el poder de su palabra que las palabras aún de mis propios padres. Y valía la pena, hermanas, valía la pena, y al día de hoy estoy más que convencida que vale la pena haber dejado todo aquello que me causaba satisfacción, que te produce vanidad por seguir a Cristo. Vale la pena, porque los días malos, ¿sabes? Son todas aquellas consecuencias que vienen a tu vida por no obedecer. ¿Sí sabes? O si no sabías, ya sabes. Esos son los días malos. No es que van a venir días difíciles o que va a haber más problemas. No, los días malos son las consecuencias que cada quien vamos a tener por no obedecer. Ajá. Pero bueno, yo solo te quería dar este ejemplo como una introducción al tema. Y vamos a entrar al tema, porque ciertamente Dios concede gozar del fruto del trabajo y las riquezas, pero hay personas que no lo entienden, que no quieren dejar todo aquello que solo les produce placer o que no saben cómo gozar correctamente de las cosas. Así que vamos a ver lo que la palabra nos enseña en el capítulo 5 de Eclesiastés. Te invito a que vayamos allá a partir del verso 8. El predicador nos sigue instruyendo, hace un contraste entre las personas que se afanan, se enferman y se enojan con las riquezas y las personas que trabajan y están contentas con lo que poseen o no poseen. Sí, ¿verdad? Porque el Señor ha dado el regalo del trabajo a los hombres, pero ¿para qué? Para que disfruten de su esfuerzo bajo la perspectiva de Dios debajo del sol. Además, Dios da riquezas también a los hombres y los faculta para que disfruten de sus riquezas como resultado de su trabajo, ¿verdad? Así que vamos estudiando estos capítulos. Verso 8. Eclesiastés 5:8.
Te quería leer la Nueva Traducción Viviente, pero lo vamos a leer en la Reina Valera porque hay unas palabras que también son importantes aquí. Dice el verso 8, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello. Porque sobre el alto vigila al otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Verso 10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Bueno, pues a través de estos 3 versos vamos a ver algunos puntos, pero el primer punto para estos versículos que vamos a ver es opresión y corrupción buscando riquezas. Punto número 1, opresión y corrupción buscando riquezas. Aquí vemos a Salomón dando indicaciones a nosotros los lectores, ¿verdad? A su pueblo, al pueblo de Dios, para que no se sorprendan cuando vean corrupción en el gobierno. Ay. Incluso hasta el nivel del gobernante o rey. Eso no pasa en nuestro país, ¿o sí? Bueno, sabe, dirían. Pues sí, ya sabemos que sí, ¿verdad? Ya sabemos. Fíjense que no sé qué día, si el jueves, yo andaba en mi caminata matutina y en ese bulevar, de repente, ya instituyeron algunos oficiales el pararse e infraccionar, y no es derecho a infracción. Entonces, yo cuando iba y los vi, dije, no, ya van a infraccionar. Yo dije, ¿cómo no estoy hasta allá al frente y ya les hubiera anticipado a todos? ¡Hey, quiten sus autos porque ya vi! Oh, es que de verdad, es molesto porque ellos usan de su poder y de su corrupción. Porque la verdad es que no es ese lugar para infracciones, pero lo hacen. Entonces, pues miren, esto pasa. La esperanza ante toda opresión contra los pobres y las injusticias de los gobernantes es que no importando su jerarquía y su poder, Dios siempre estará por encima de ellos para juzgar sus actos y sus maldades. Yo así dije, pero Señor, tú tienes el control y ellos nunca van a poder disfrutar de lo que roban. Pues sí, porque esa es la realidad. El predicador advierte que quien ama el metal precioso conocido como plata, ¿a quién le gusta la plata? O el oro. Porque tienen un valor alto, ¿verdad? Esas personas nunca estarán contentas con las riquezas que puedan lograr, aunque tengan que hacer trampas y ser corruptos. Ahí está. No luce el dinero, no luce lo mal habido, no luce una ganancia deshonesta, nunca va a lucir, nunca va a alcanzar, nunca va a tener verdaderamente un valor. Salomón sabe por experiencia propia y por medio de su investigación profunda de las cosas y la vida de este mundo que el hombre posee un alma insaciable. Sí, porque el que tiene quiere más y el que tiene más, ¿qué quiere? Más, y el que tiene más quiere más, ¿verdad? También deja claro que ese tipo de riquezas jamás serán de provechos para esas personas malvadas, injustas y corruptas. Sí, porque tú, por ejemplo, yo en mi caso trabajaba en una empresa, pero ya estoy en 5º semestre, ya merezco un mejor trabajo. Sí, porque ya avancé, ¿no? Y ya estando en 5º, no, yo ya voy en 8º, ya voy a salir, yo ya tengo que ser acá la jefa. Sí, cuando tú tienes algo quieres más y quieres algo más y algo más. No nada más el dinero, sino también el estatus. Eso mismo vemos hoy porque el hombre es por naturaleza corrupto y amador de las riquezas. Esto remota de muchos años atrás y hasta el día de hoy, ¿sabes?
Esto no es nuevo. Los que están en puestos de autoridad y de poder son personas sin escrúpulos que no les importa hacer daño y oprimir a otros con tal de hacerse ricos. Porque muchos, sobre todo hablando del gobierno, oprimen al pobre, ¿verdad? Y no les importa dejarles sin el pan, dejarles sin comer con tal de ganar ellos. Eso es tremendo. A la policía no le importa poner multas injustas, ¿sabes? Lo que te decía, ¿no? Del bulevar. Pero nosotros acabamos de tener una experiencia cuando fuimos ahora a la Ciudad de México. Una total injusticia. Pero dijeron, no me importa, la tienes que pagar. No les importa. Porque ya te la aplicaron. Y aunque demuestres que es injusta, la tienes que pagar porque ya ha sido impuesta. Después si quieres apelas, pero ahorita paga. Qué tremendo, ¿no? Si quieres puedes apelar, te decía, pero mientras apelas o mientras te responden, tú ya la tienes que pagar y tal vez ni te la devuelvan. Y luego te mandan hasta quién sabe qué lugares. Es injusto. Porque muchos en el gobierno son beneficiados con estas multas, ¿sabes? ¿Sabes qué terrible? Esto sucede con los alcaldes, con los gobernantes, con los ministros de gobierno, con los presidentes, con los gerentes de empresas. Hoy los que van a entrar te prometen muchas cosas, pero cuando están adentro hacen todo lo contrario. Es tremendo, es terrible. Por eso nosotros como cristianos no podemos depender del gobierno, y mucho menos de un puesto en el gobierno, ¿no? No es de sorprendernos con esto, porque las personas que no han sido regeneradas por el Espíritu Santo y que no han creído en Jesús como su Señor y Salvador, de ellos se puede esperar cualquier cosa para conseguir lo que deseen, ¿verdad? Pues ya te dije yo antes de Cristo. Bueno, nada más te relaté poquito, así. Pero así es, incluyendo dinero y riquezas que dan poder. Y argumentaba el predicador que todo esto es vanidad, y sí, todo es vanidad. El policía, yo me sorprendo de las mujeres policías, son las más terribles, las más duras, tal vez las más corruptas. Y te miran con una cara de, pues ya se te aplicó y pues… No, de verdad, hermanas, perdónenme, pero es así. Nos tocó una, por eso les digo. Y ni ponerte ni decir ni nada, porque te aplica otra. Ay, sí. Entonces es muy complicado. Se sienten vanidosas, se sienten orgullosos, se sienten, pues yo soy la autoridad, ¿qué crees? Y es muy terrible eso. Número 2, buscar las riquezas es inútil y sin provecho. Buscar las riquezas es inútil y sin provecho. Bueno, es que Dios nos habla a nosotros los cristianos, ¿verdad? Porque todavía puede haber cosas que estén allí como que nos cuesta, como que no entendemos, porque el que no tiene a Dios, pues no le importa. Eclesiastés 5, vamos a leer a partir del verso 11 al 17. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Ay, los que meten al colchón. Las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron. Aquí viene una cosa bien tremenda. Nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal,
que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas con mucho afán, dolor y miseria. Qué fuertes palabras, ¿no? Ciertamente, hermanos, hermanas, siempre habrá quien quiera gastarse todo lo que gana de manera injusta y corrupta. Lo que gana injustamente, ¿eh? Siempre va a querer gastárselo todo, como en este caso nos está hablando Eclesiastés. Saben, estas ganancias deshonestas no les dan ningún provecho a sus dueños. Las ven por un momento y luego ya no las tienen. Y por eso quieren más. Y quieren más, y quieren más, y quieren más. Y yo creo que nos ha pasado en la medida, ¿no? Yo te digo, a cierto estatus, ¿qué pasa? Ya tienes una bolsa roja cuadrada. Ay, no, pero no tengo esa ovaladita. ¿Sí o no? ¿Ya tienes unos zapatos negros, picuditos? No, pero no tengo los abiertos. Y entra como vanidad. Aquí Salomón nos muestra un contraste entre los ricos explotadores y opresores y los empleados de esos mismos ricos. Observemos, el trabajador oprimido vive en paz. ¿Sí o no? Bueno, no todos, los cristianos sí. O deben de. Sí, no, porque si no, ¿cómo? Viven en paz y contentos con lo que él puede obtener del esfuerzo de su trabajo. ¿Por qué? Porque lo hizo honesto. Lo hizo de manera correcta, pues no importa, o sea, yo he conocido gente, hermanos, de verdad. Yo trabajé en una empresa, yo estaba en el área de recursos humanos y el área de recursos humanos primero estaba en las oficinas principales, pero después me tuve que ir a una oficina al área de la mano obrera porque era importante estar vigilando. Pero yo ahí pude aprender mucho. Yo conocía a los obreros. Me la pasaba hablándoles del evangelio. Al fin que tenía mi oficina, ¿no? Pero yo vi a mucha gente que ganando el mínimo, hermanos, ganando lo menos, estaban saciados, no tenían deudas, vivían bien. ¿Sabes por qué? Porque trabajaban honestamente. Y aún Dios les permitía vivir tranquilos. Entonces, fíjate cómo el trabajador oprimido vive en paz y contento con lo que él puede obtener del esfuerzo de su trabajo, aunque no le alcance para comprar mucha comida o en ocasiones compre y coma mucha comida, él siempre estará contento. Y yo, aparte de todo, les decía, ahorra. Les daba mi enseñanza, les predicaba el evangelio, pero les daba una enseñanza de finanzas. De verdad, les decía, mira, debes de ser administrador. O les decía, debes de ser administrador. Había una chica, no me acuerdo, creo que se llamaba Aurora, pero era muy famosa por ser muy seria y ruda. Pero ya conociéndola era muy sensible, no se deja, por eso se ponía así, porque no permitía que nadie la quisiera afectar. Pero era una muchachita, vivía sola, era del estado de Guerrero y vivía sola, trabajaba, pero tenía sus buenos ahorros y era obrera. De verdad, es que es impresionante, pero ¿qué no se puede hacer ganando poco? Bueno, ahí se los dejo de tarea. Él siempre estará contento, por lo tanto dice que podrá tener un dulce sueño y dormir en paz, porque trabaja y gana honestamente. Ajá. El rico, por el contrario, nunca vive en paz por la abundancia de riquezas que ha acumulado. También esto lo conocía, ahí estaba el otro lado, los jefes.
Siempre andaban presionados, siempre andaban nerviosos, siempre andaban desesperados porque querían más y más. Y luego ese jefe me llamaba la atención. Es que ¿cómo es posible? Tú quieres defender a los obreros. Y yo, no, solo lo que es, ¿no? Pero bueno, ahí pues sí, a veces sí. Yo, y bueno, pues el rico, te digo que nunca vive en paz. Salomón dice que ese tipo de riquezas no les traerá nada bien a estas personas, pues solo las han acumulado para traer problemas y conflictos. Sí, porque por ejemplo me viene a la mente ese jefe, tenía a 2 hijos, su hija ya casada, pero siempre estaba en la empresa, yo creo buscando lo suyo, ¿verdad? Y el hijo soltero siempre estaba en la empresa, yo creo que buscando lo suyo. Y siempre se metía en problemas con sus 2 hijos porque contrapunteaban mucho los hijos. Y ellos siempre estaban en problemas, en rivalidades. Y el papá estaba del lado con la hija y la mamá del lado con el hijo. No, bueno, vieran qué cosas tan terribles. Yo he conocido gente, bueno, ya te lo estoy diciendo, que como dice Salomón, no duermen, porque el mucho tener les quita el sueño y se la pasan pensando y maquinando en qué van a hacer con su dinero o para tener más, en dónde lo van a guardar, que nadie se los quite y cuentan una y otra vez sus posesiones. ¿De verdad? Por eso les trae problemas y conflictos. Hasta se enferman por sus obsesiones. ¿Verdad? El problema de todo lo terrenal, incluyendo la riqueza, es que se puede perder en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí sabes? El dinero, las posesiones se pueden perder. Fíjate, en una mala decisión, en un mal negocio, en una mala inversión o en fraudes. En una enfermedad, ¿sí sabes? Que hay quienes acumulan, pero después están enfermos y ¿cómo? Ya no pueden disfrutar. Se la pasan gastando y gastando y gastando por su enfermedad. ¿Verdad? Incluso en deudas. Hay quienes tienen, bueno, no todo lo que brilla es oro, ¿eh? Tú puedes ver a gente que tiene, pero no tiene. Todo lo debe. Todo lo debe. Porque piden préstamos para hacer otros negocios. Yo conozco. Y vuelven a hacer más negocios, pero solo de los préstamos. Pero lo que ganan no les luce ni les alcanza porque tienen muchas deudas. Y no se ponen a pensar que esas deudas y los intereses los pueden llegar a arruinar. Pierden todo. Porque los préstamos, cuando haces préstamos, cuando alguien se endeuda por préstamos, se le va la vida pagando intereses. Y los préstamos se triplican, se multiplican, se cuadruplican al 100 y 200%. ¿Sabes? Todo puede perderse en un segundo. Salomón nos recuerda las palabras de Job sobre la condición de los ricos. En Job 1:21 solo anótalo y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Al igual que Job, estos ricos perversos tendrán el mismo final. Así, bueno, Job fue otra situación, ¿verdad? Pero estamos poniendo el ejemplo. Aún Dios permite todas las cosas como ejemplo para que nosotros veamos. Así como nacieron desnudos, así volverán sin poderse llevar nada por lo que negociaron hasta sus almas. Hay quien hace sus pactos, ¿sabes? Bueno, hasta empeñan a la esposa. No, en serio. Hay gente que a ese grado, cosas tan tremendas, ¿verdad? Nada podrá llevarse en la mano. Aunque tú le pongas un anillo de oro cuando se muera, ¿sí o no? Un anillo de oro y ya se va o su mejor vestido, o aquel que metió su camioneta
a la tumba y no sé qué. Allí quedarán en la tumba cuando los gusanos se coman sus dedos, ¿no? Y el anillo ahí se va a quedar. Yo digo, no, pues mejor para acá, ¿no? A los vivos, ¿no? Sí, pues sí. Fíjate, hay un dicho, ay, por algo a veces, ¿verdad? El muerto al pozo y el vivo. No, bueno, es que ya hasta se lo saben, ¿verdad? Nomás de este lado se lo supieron. Pero sí es cierto. Ay, bueno, es que sí es cierto. Bueno, puede ser cierto en un sentido mal usado, pero también puede ser en un sentido bueno. Porque, pues, ¿para qué le ponen el anillo? Imagínate que le pongan la cartera llena ahí con dinero. ¿Para qué? ¿Que se va a parar y se lo va a gastar o cómo? No sé. Salomón nos menciona que muchos son los males graves del rico perverso, porque la riqueza le sirve para su propio mal. Y al final tendrá que irse sin nada. Así como vino al mundo, así se irá. Todos los esfuerzos de una persona que se afanó por hacer riquezas fueron en vano, puros afanes, vanidad, como querer atrapar el viento, dice Salomón. Esfuerzos inútiles, ¿verdad? ¿Qué es lo que cosechan este tipo de personas? Bueno, pues vivir en tinieblas. ¿Por qué? Porque viven en la oscuridad del pecado. Vivir afanándose, agarrándose la cabeza, ideando cómo acumular dinero. ¿De verdad? Ay, hasta terminan enfermos y se la pasan pensando cómo hacer negocios, con quién ser corrupto para obtener más. Bueno, yo no sé. También viven enfermándose porque eso produce el afán, la preocupación y la ansiedad, como ya lo mencionamos. También viven enojándose, porque nada de esta clase de vida que buscan estos hombres podrá darles jamás gozo, alegría y felicidad verdadera, ¿no? Ni siquiera pueden disfrutar un buen platillo, yo pienso. Yo sí llegué a ver personas, ay, estás comiendo de mi dinero. Ay, no, de verdad. Ya, come, ya te lo pagué. Cosas muy feas, pero es cierto, es cierto. Y lo peor es no tener una familia o tener una familia disfuncional. Porque tanto es su afán, tanto es acumular, tanto es tener, que pierden la familia, que pierden a sus hijos. Donde la esposa por su lado, los hijos hacen lo que quieren y se pierden sin tener ningún control de ellos. Los hijos se pierden sin que se pueda tener ningún control de ellos. ¿Por qué? Porque lo único que les supieron dar es dinero, economía. Es muy terrible ver. Es muy terrible ver, por ejemplo, en el medio artístico a todos esos hombres y mujeres que en su afán de acumular, tener mucho y andar en la vanidad de la vida, porque si hay alguien vanidoso, pueden perder mucho dinero. ¿Por qué? Porque primero ellos se meten a las drogas. El mundo de las drogas es una fascinación para ese medio. Y los pierde, ¿verdad? Hasta terminar con todo lo que tienen. En muchos casos son sus hijos los que caen en este tipo de cosas porque nunca tienen restricción alguna de algo con ellos. Y los hijos se pierden en las drogas o en cualquier otro vicio al punto de la muerte. Y qué tremendo, porque yo creo que un hijo es uno de los dones más preciados que Dios nos da o que nos presta. ¿Cuántas dicen amén? ¿Verdad que sí? Simple y sencillamente allí tenemos a Salomón, hijo de David. David fue un rey llamado conforme al corazón de Dios, pero descuidó a sus hijos. Les dio todo, era un rey, pero no supo tener control en ellos. Al grado que un hijo viola a su propia hermana y entre hermanos se estaban matando. El propio Salomón llegó a ser rey, el hombre más sabio de su tiempo, pero desvarió en toda la sabiduría que Dios le había dado.
queriendo razonar en todas las cosas que Dios hizo. Yo creo que en un momento quiso sentirse hasta superior a Dios. ¿Por qué? Porque David seguramente no tuvo un control de sus hijos. O tal vez porque no se dio el tiempo para instruirlos en Dios y lavarlos con la palabra. ¿Y qué pasó? La mayoría de ellos se perdieron y no consideraron tomar en cuenta a Dios ni tener temor de Dios. Cayeron en la vanidad de la vida porque sus hijos buscaban ser reyes. ¿Se acuerdan? Qué terrible, ¿no? Y aquí el punto, hermanas, que yo quiero también aprovechar. Lo más complicado es que por estar más ocupadas y afanadas en trabajar, en hacer dinero y en las vanidades de la vida, descuidemos nuestra vida espiritual y por ende no pongas atención en tu casa y en tus hijos. Yo no estoy diciendo que no trabajemos, ojo. No, claro que no, porque tenemos que trabajar, ¿sí o no? Sí, hay mujeres que además son solas y tienen que trabajar, pero si el trabajo y el hacer dinero es más importante para ti que tomarte el tiempo en edificar la vida de tus hijos, en instruirlos con la palabra y formarlos como cristianos, entonces seríamos como esos ricos malvados y como esos hombres corruptos, faltos de entendimiento. Qué terrible, ¿no? Como mujeres cristianas, Dios nos da las instrucciones en cómo debemos andar. Primera de Timoteo, el libro de Timoteo da una serie de instrucciones. El apóstol Pablo habló al joven pastor Timoteo para decirle: mira, así es como vas a trabajar en la iglesia. Esto tienes que enseñar a los varones, esto tienes que enseñar a las mujeres, esto tienes que enseñar a los jóvenes. Y aquí nos habla de los requisitos de los diáconos en el capítulo 3. Pero déjame decirte que diácono, no estamos hablando solamente de alguien que está en la iglesia como diácono. La palabra diácono significa servidor, el que sirve las mesas. Como un mesero, ¿sí sabes? Y nosotras las mujeres cristianas debemos servir en casa a nuestro esposo y a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque somos servidoras. ¿Empezando dónde? En la casa. A nuestros hijos edificándonos en la palabra de Dios. La iglesia enseña a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, pero quienes los forman e instruyen, ¿quiénes deben ser? Los padres, no es la iglesia. Son los padres. Mira, déjame leerte rápidamente. Bueno, te podría leer nada más bueno, tú puedes leer 1 Timoteo 3 a partir del verso 8. Que habla de los diáconos, así mismo sean honestos, sin doblez, etcétera. Pero déjame leerte el versículo 11 porque habla enfáticamente a la mujer y dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y continúa en el verso 12: los diáconos sean maridos de una sola mujer, las mujeres sean esposas de un solo hombre. Y aquí viene algo muy importante: que gobiernen bien sus hijos y su casa. Aquí está. Una mujer, antes de afanarse, de querer tener dinero o mucho dinero, antes de andar en las vanidades, debe ser una servidora en su casa. ¿Sabes? Disfrutar lo que Dios le ha dado. ¿Qué te ha dado, mujer? ¿Sabes que te ha dado lo primero una familia? Tu primer ministerio son tus hijos. Muy pocas convencidas. Pablo le da indicaciones a Timoteo en cuanto a requisitos para las mujeres de la iglesia, como te decía aquí en los versos 11 y 12, que gobiernen bien sus hijos. Ciertamente el gobierno le corresponde directamente al varón por orden. El varón es la cabeza, pero ahorita nos vamos a dirigir más a la mujer.
Porque cuando el varón sale a trabajar, cuando no está en casa o no hay un varón en la casa, ¿quién ejerce esto? La mujer. La mujer ejerce esa responsabilidad. Tú no puedes decir que no tienes responsabilidad. No, hasta que llegue tu padre lo vemos con él. No, cuando tú estás en casa y el padre no está, tú eres quien debe ejercer esa responsabilidad. Te corresponde a ti. ¿Sí, hermanas? De verdad. No te puedes justificar en el orden que el varón es la cabeza y tú no hagas nada. Porque hay muchas mujeres que se justifican, ¿eh? No, es que él no me lo permite. No, espérame. Y no es cristiano. Ay. Es de suma importancia tu papel como madre en la instrucción hacia los hijos. No des por cohecho que ellos vienen a la iglesia y eso es todo. No. Tienes que discipularlos. Te tienes que sentar con ellos a darle la instrucción bíblica de la palabra, porque si no lo haces, tus hijos se pueden estar perdiendo. ¿Sabes? Tal vez no tienes, fíjate, tal vez no tienes ni la más remota idea de en qué estén metidos tus hijos cuando no estás al pendiente de ellos. Y es una tristeza cuando un hijo cae en situaciones complicadas, cuando pudiste haber prevenido todo eso. Tenemos ejemplos en la Biblia como los hijos de Elí. Este tema me conmociona mucho porque ¿qué pasó, hermanas? Elí fue llamado con sus hijos al sacerdocio. Pero los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Además que eran jóvenes pecadores que dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Y Elí oía de todo lo que sus hijos hacían. Oía y sabía, pero no les estorbaba en el pecado. Lo permitía y al no instruirlos con la palabra de Dios, estos hacían lo que querían como sacerdotes en el mismo templo. ¿Verdad? Claro, vinieron las consecuencias. Sus 2 hijos murieron. Bueno, te tendría que dar todo un relato, pero tú lo puedes leer en 1 Samuel capítulo 2. Desde el capítulo 1. Bueno, en el capítulo 1 habla del nacimiento de Samuel, pero en el capítulo 2 puedes leer toda esta historia. Sus 2 hijos murieron y dijo Dios que no habría anciano en su casa. Fue a hablar Dios con Elí por medio del profeta. No habrá anciano en tu casa. También Elí murió porque no instruyó a sus hijos, no les estorbó en el pecado y no los disciplinó. Cuando los hijos cometen un error, un pecado, sí o sí se tienen que disciplinar. Si no los disciplinamos, aguas, porque van a venir peores consecuencias. Pero ¿sabes a quién primero? A tu vida. A tu vida. Porque como madre, como padre no hacemos nada. Es de suma importancia el cuidado que debemos tener a nuestros hijos, mujeres, varones. No pienses que porque les das bienes materiales, bienes económicos, porque tienen un techo donde vivir, comida que comer, ya les estás dando todo. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Todo tienes. No, mujeres. Debemos ser intencionales con ellos en toda nuestra labor cristiana. En toda. Déjame decirte que si tus hijos son desobedientes y rebeldes, yo también tengo hijas,
Si nuestros hijos son desobedientes y rebeldes, tienes todo el deber por la palabra de Dios de disciplinar a tus hijos. ¿Por qué? Bueno, ¿a quién le gusta tener hijos rebeldes? Bueno, si te gusta, pues déjalos. ¿Te gusta? Entonces, ¿qué haces? ¿Y de veras los disciplinas? No vas a ver toda la tarde tele. Ay, ¿ya los disciplinaste? ¿Cómo les cuesta a los papás quitarles el celular a los hijos de verdad? ¿Cómo les cuesta revisarles con quién hablan y en dónde hablan? Es mi privacidad. No, a ver, momento. Mientras vivas en esta casa no hay privacidad. Yo tengo todo el derecho de revisarte, de esculcarte, de vigilar lo que ves, lo que haces, a dónde andas, con quién andas. Yo, y si no te gusta. Bueno, déjame darte un ejemplo en la Biblia de lo que en el pueblo de Israel hacían con un hijo rebelde. Esto es tremendo, pero sí te lo quiero dar porque es importante. Deuteronomio capítulo 21, te invito a que vayas ahí. Tal vez no termine este tema, porque es importante ahondar en aplicar. Deuteronomio 21, 18 dice: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado entendemos por corrección y por disciplina, no azotes, ni mucho menos. Hay tiempos en donde se les puede dar con vara y hay edades en las que ya no se les da con vara. Sí, porque quieres darle a un muchachote de 18 años con la vara, pues ¿cómo? ¿Te la va a voltear? Ay, sí. No, sí. Luego dice: y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Híjole. ¿Sí oyeron? ¿Sí entendimos, hermanos? Esto suena muy fuerte, ¿no? Pero déjame explicarte un poco lo que un comentarista bíblico dijo acerca de esto. El intento de esta ley es mantener la autoridad paterna dentro del seno de la familia. ¿Quién es la autoridad? Allá atrás, ¿quién es la autoridad? ¿Verdad? La existencia de esta ley es una declaración evidente de que el quinto mandamiento que demanda a los hijos que honren al padre y a la madre estaba siendo violado. En una sociedad patriarcal como lo era Israel, sí, porque aquí México bien matriarcal, ¿verdad? Pero en Israel era una sociedad patriarcal. La autoridad paterna era la base de la vida social y familiar. Por esta razón era necesario mantener la autoridad del padre sobre su familia. Pero hoy, ¿qué dicen muchas mamás? Déjalo, déjalo, le hablas muy fuerte. No se le permite. ¿Sabes por qué es matriarcal? Porque la mujer no quiere, no deja y no permite al varón ejercer su autoridad. Pero después, cuando vienen las consecuencias, ¿qué tal? El caso presentado en esta ley habla de un padre que había perdido esta autoridad y necesitaba acudir a los ancianos de la ciudad para resolver un caso de insubordinación de parte de un hijo.
No que el padre no tuviera autoridad. Mira, el caso aquí no es de un hijo que desobedece a su padre ocasionalmente, sino de un hijo contumaz, un hijo que constantemente se rebela contra la autoridad de su padre y de su madre. El padre ya había ejercido disciplina, pero aún así no lo obedecía. En el caso del hijo rebelde y contumaz, los padres tenían el derecho de llevar a sus hijos a la presencia de los ancianos de la ciudad, y ellos, reunidos en la puerta de la ciudad donde se administraba la ley, servían como los jueces de la corte. Los padres presentaban el caso a los jueces. El caso de los padres contra el hijo era serio. El caso de los hijos contra los padres es serio. Él era contumaz, era rebelde, era desobediente, era libertino y además era borracho. Las palabras libertino y borracho aparecen en Proverbios 23-21 como comilones de carne y bebedores de vino. Además de ser un rebelde, el hijo era un borracho, un escándalo para sus padres, porque en la sociedad pues no se practicaba esa parte. Si la acusación contra el hijo era corroborada por los ancianos, por eso lo tenían que llevar entre ellos, primero tenían que investigar. No era de que viniera el padre y la madre y dijeran, es que mi hijo así y así. No, bueno sí, pero hay que investigar. Si corroboraban esta situación, la sentencia de la corte era severa. El hijo rebelde era condenado a la muerte por apedreamiento. Pero ¿qué causa un hijo rebelde cuando no disciplinas? Los hombres de la ciudad tenían la responsabilidad de apedrearlo hasta la muerte. El propósito de esta ley era quitar, fíjate, ¿cuál era el propósito de esta ley? Era quitar el mal de la comunidad y para enseñar a otros hijos la consecuencia de la violación del quinto mandamiento. Porque cuando tenemos hijos y un hijo ve que ese hijo desobediente hace lo que quiere, no le llama la atención, ¿qué es lo que hace el otro? Lo mismo. La ley también prescribe, fíjate, también prescribe la pena de muerte para el hijo que golpea a sus padres y para el hijo que maldice a sus padres. Ojalá te mueras. Eso es maldecir a los padres. Esto es muy tremendo. ¿Sí escuchamos, hermanas? Y podemos decir, pero ¿cómo así? ¿Cómo crees? Como la expresión que hicieron, ¿cómo que lo vamos a apedrear? Bueno, entonces déjalo que siga siendo rebelde. Para que largura de amargura de años tengas en tu vida. Ciertamente esa era la ley que aplicaba en aquella época en el pueblo de Israel, pero ¿qué pasa con una persona que está apartada de Dios y está en el pecado en el día de hoy? ¿Acaso no tiene una muerte espiritual? Ciertamente no vamos a hacer lo mismo de apedreamiento y vamos ante los ancianos, el juez. En el día de hoy como pastores solamente damos el consejo, pero los padres deciden cuando se presenta una situación de un hijo. Pero la realidad es que ese hijo está muerto espiritualmente. Qué tremendo, ¿no? Yo no sé cuántos quieren tener a sus hijos muertos espirituales. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y tú podrías decir, si estamos hablando de la vanidad de la vida, ¿qué tiene que ver con nuestros hijos? Sí, a lo mejor lo puedes pensar. Déjame decirte que mucho y todo. Porque entonces, ¿qué preferimos? ¿Vivir en nuestros afanes y vanidades de la vida o poner atención a nuestros hijos e instruirlos con la palabra y disciplinarlos cuando sea necesario? Antes que sea demasiado tarde. ¿Qué prefieres, mujer?
Y te estoy hablando desde chiquitos, ¿eh? O sea, no estés pensando en los adolescentes y en los jóvenes. Te estoy hablando que desde chiquitos. Porque ya conocen la maldad. Ajá. Y más cuando te estás dando cuenta de las cosas, pero por estar más ocupada en tu trabajo, en tus afanes, no haces nada. No haces nada. Míralo, ¿eh? Ya sé. Luego hablamos. ¿Cuántos días después? ¿Cuántos años después? Cuando ya no haya nada que hacer. Hay padres que con tal de que los hijos no los molesten, no los saquen de su confort, les dan lo que les piden. Los dejan que se salgan sin saber ni a dónde ni con quién van. Y cuando menos lo esperan, pasan cosas terribles. No, hermanas, de verdad. Yo te lo digo, tengo hijas. Dios nos dio el trabajo para disfrutarlo, sí. Nos dio los bienes para gozar de ellos también. Pero también nos dio a los hijos para cuidarlos, para instruirlos, para educarlos, para corregirlos y para amonestarlos. En el caso de las mujeres es nuestro primer ministerio. Y Dios nos va a pedir cuentas de lo que puso en nuestras manos. ¿Sí? Los hijos que tengas son el número de los talentos que Dios te dio. Como la parábola de los talentos, a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. A cada uno le pidió cuentas de los talentos que les dio, ¿te acuerdas? Tú conoces esta parábola y ¿qué vamos a hacer? ¿Le vas a dar cuentas a Dios de cada talento multiplicado? Sí, porque el que le dio 5 le devolvió 10, ¿no? O del que escondió su talento. ¿Verdad que la palabra se convierte en una completa, verdad que la vida, se convierte en una completa vanidad cuando no hacemos nada? Porque yo vivo en mis vanidades. Y los resultados serán como querer atrapar el viento con las manos. ¿Con qué nos quedamos? Con nada. Qué tremendo. Debemos de tener cuidado y poner mucha atención. Ya no estamos en los tiempos en los que podemos estar divagando. Porque los tiempos están finales y la maldad se está multiplicando, ¿sabes? No podemos ver una situación en la iglesia y pasarla por alto, tampoco. Tenemos que actuar. No me preocupa que la gente se moleste y se vaya, porque eso hacen. Y prefieren llevarse a su hijito rebelde porque, ay, ¿cómo me juzgan a mi hijo? Bueno, adelante. ¿Cuáles van a ser los resultados? Nosotros estamos para ayudar, porque jamás que hemos visto una situación y que tenemos que actuar, hemos corrido, quitado o sacado a nadie. Les hemos ofrecido la ayuda. Estamos para servir, estamos para ayudar, estamos para edificarles, les esperamos, vengan a tomar consejería. ¿Y sabes qué pasa? La gente no viene. Bueno, tampoco Dios nos va a poder demandar nada de eso, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Pero si como padres no hacemos lo que tenemos que hacer, Dios nos los va a demandar. ¿Sabes? Y para las que aún no tienen hijos,
Si Dios te permite tener hijos, escribe esto como un sello en tu corazón de lo que tienes que hacer con tus hijos. Amén. Aquí lo vamos a dejar, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. ¿Cuántas quieren orar por sus hijos? Vamos a orar. Dios sabe lo necesario que es esto. ¿Sí? Y que debemos de tener mucho cuidado y atención de con quién se juntan nuestros hijos, con quién hablan. Sí, porque no creas que necesitan irse a ver con alguien para no tener relación con alguien solamente por los medios, ¿eh? ¿Con quién se juntan? ¿Con quién hablan? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus motivaciones? Estamos bombardeados con toda esta ideología, ¿verdad? Y que cada vez se va a notar más y más y más. Las jovencitas empiezan a tomar ciertas formas, los jóvenes empiezan a tomar ciertas formas. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Como iglesia, como creyentes, como cristianos, aparte de como papás, ¿qué vamos a hacer como iglesia? ¿Qué vamos a hacer como creyentes? ¿Qué vamos a hacer como cristianos? Sí tenemos que ocuparnos de nuestros hijos, pero tenemos que estar orando por los hijos de nuestros hermanos, por todos los jóvenes, por todos los adolescentes, por los pequeños y por tus nietos, si ya tienes nietos. Es hasta la tercera y cuarta generación. No te libras de nada más porque tus hijos ya se casaron. Bueno, ya, sí, pero te toca el papel de orar por tus nietos. Ellos como padre los van a instruir, pero tú como abuelo, como abuela, tienes que estar intercediendo por sus vidas, ¿verdad? Que nazca en nuestro corazón esa pasión, ese deseo de amar nuestras generaciones y entregarle buenas cuentas al Señor. Ríndete delante del Señor, empezando por tus hijos y después ora por los hijos de nuestros hermanos. Sí, Señor Padre, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. Eres el Rey de toda la gloria. Eres el Dios soberano, eres el eterno, el gran yo soy. Eres el Yeshua. Y te adoramos, te adoramos. Sí, oh Dios. Sí. La gloria, la honra y el poder por siempre. Digno eres de recibir la alabanza, Señor. Me humillo, me postro ante el Todopoderoso, al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, la gloria, la honra y el poder por siempre. Digno eres
está sentado, al que está sentado en el trono, y al Cordero de Dios, la gloria, la honra y el poder por siempre. Así es, Dios. Oh, Dios, ya sabaciosa. Urió tío combaría taxia, batio combatió todo río varias asa. Y ni un maconio bacaya, ya, sí, ahorita manana, manio taxio, tío barría bacasa. Hinduya hasi orate amano nananina yo abaya si roboki mama tío toto sorio mama chiacha y candio combo tío lo vaya yaria varia si amanani ni pakasirio bobo ya la tía mama yasa utioma hasiri o sio io bakasi asabaria yasa. Tú me dices, Señor, y dices al que está sentado en el trono. Tú dices que soy tu deleite. Cuando muchas veces tu corazón está apartado y lejos de mí, dice tu Dios. Porque de labios me adoras y puedes hasta levantar tus manos. Pero tu corazón tiene otras intenciones. Cuando no haces mi voluntad, cuando no dejas que yo ordene tu casa, cuando no dejas que yo te ponga en sujeción. Pero me llamas Señor, pero dices que soy tu Dios y dices que soy tu Rey. Mi corazón se duele, dice el Señor, porque has creado para ti cisternas rotas que no retienen el agua, porque no retienes mi palabra, dice tu Dios. Porque soy tu Dios, tú lo confiesas, pero tu actuar es otra cosa. Pero yo quiero renovar tu corazón y tu mente, dice el Señor, para que esas cisternas rotas sean parchadas y pueda fluir de tu interior ríos de agua viva, agua que no sea corrompida, agua que fluya. Y tú conoces las intenciones y las motivaciones de tu corazón.